director del Centro Sismológico Nacional, con Sergio Barrientos. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sergio, 15 años se cumplen de este fatídico terremoto, el último gran terremoto de la historia de Chile, ¿no? Así es, bueno, de los super terremotos, esto es un mega terremoto, magnitud 8,8, ha sido probablemente en este momento como el sexto de la historia, desde que hay registro instrumental, es el sexto de mayor tamaño que ha ocurrido en el mundo entero, o sea que es un gran terremoto que afectó la parte centro-sur de Chile. Después de 15 años, ¿cómo que estamos con el mismo centro sismológico que tú diriges como país? ¿Hemos crecido? ¿Estamos mejor preparados? Porque dentro de los 6 terremotos, de los 6 megaterremotos que tú nombrabas más importantes de la historia, si la memoria no mal recuerda, nosotros tenemos el top 1, el de Valdivia, ¿cierto? Así, eso es correcto. El año 1960, el 21 de mayo, hubo un magnitud 8.0 en la península de Arauco, en cercanía de Concepción, y después, al día siguiente, 33 horas después, ocurre el terremoto más grande que se ha registrado en la historia. Desde que hay registro instrumental, es decir, en los últimos 150 años. Es un magnitud 9,5, cuya ruptura se extiende desde la península de Arauco hasta la península de Ictao. Son casi 1000 kilómetros de longitud de ruptura. Es un tremendo terremoto. Hoy día Chile, después de estos 15 años del 27F del 2010, ¿estamos más preparados en instrumentos, por ejemplo, para medir? ¿Hemos mejorado nuestra red de preparación ante un tsunami? ¿Estamos más preparados o estamos iguales? Bueno, ha habido tremendos avances desde 1910, pues el impacto fue tan grande en la institucionalidad, en la organización, en la respuesta, las consecuencias de ese terremoto en nuestra sociedad fue tremendo. Después del terremoto del 2010 hubo muchas comisiones revisoras, y una de ellas, de las Naciones Unidas, hizo unas 75 recomendaciones de ese orden para mejorar los sistemas tanto desde el punto de vista de institucionalidad, de organización, en el cual también se mejoraron los sistemas de monitoreo, tanto el CHOA, el Servicio Geográfico de la Armada, con su sistema de alarma de tsunami de maremotos, como el Centro Sismológico, fueron mejorados sustancialmente a raíz de ese terremoto. El sistema que nosotros tenemos funcionando en este momento, el Centro Sismológico Nacional, cubre todo el territorio nacional, y somos capaces, yo diría que en este momento, de reportar del orden de magnitud 3 o superior, cualquier sismo de magnitud 3 o superior que ocurra en territorio nacional. Y eso no pasaba antes, Sergio. O sea, antes, ¿no? No, claro que no pasaba. Yo diría que un temblor de magnitud 3.7 hacia arriba son los que tenemos acordado con el CENAPRED de poder informarlo. Y antes del terremoto del 2010 teníamos un sistema que solamente era más bien de apoyo a la academia, que se usaba para poder reportar información a las autoridades. Y ese sistema estaba principalmente concentrado en la zona central de Chile, en la zona de Santiago, en la región de metropolitana y alrededores, y con pocas estaciones distribuidas en el resto del país, de modo que hipocentros de magnitudes era totalmente irregular, inhomogéneo. Está además decir, por ejemplo, que el terremoto del 2010, el Servicio Sismológico en esa época, que se llamaba de esa manera, reportó el terremoto, el epicentro y la magnitud alrededor de 2 horas y media después de haber ocurrido este terremoto. Ahora, actualmente, nosotros lo podemos hacer en menos de 5 minutos, y esos son los acuerdos que tenemos con el CENAPRED para informar tanto al CENAPRED como al CHOA del tamaño de los temblores y la ubicación, y con eso las autoridades pueden tomar las medidas que correspondan. Hoy día, Sergio, ¿cómo funciona la estructura? O sea, es el centro sismológico, el que tú diriges, el que emite la magnitud, ¿cierto? Usted emite la magnitud y se la comunican a CENAPRED. CENAPRED es la que la comunica a la población. Y es el CHOA el que tiene que ver con los tsunamis, ¿no? Exactamente. Tenemos un acuerdo tripartito, un protocolo tripartito de acción conjunta entre el CENAPRED, el CHOA y el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Estas tres entidades, estas tres agencias,
tienen una manera de trabajar en el cual nosotros estamos, en este caso, en el caso de terremotos, estamos monitoreando toda la actividad sísmica que ocurre en el país, minuto a minuto, 7 por 24 y 365 días del año. Siempre se está siendo monitoreada, y esa información, cuando ocurre un sismo de cualquier tamaño que sea mayor que 3.5, 3.7 en realidad es el acuerdo, esa información es entregada inmediatamente tanto al SENAPRED como al CHOA. De hecho, nosotros tenemos sistemas de espejos instalados en el SENAPRED y en el CHOA, cosa de que cada una de estas agencias sabe exactamente lo que nosotros estamos recibiendo y cómo estamos tratando la información. De modo que ellos ya están adelantados, si es que tienen alguna idea de estar mirando las monitores, pueden determinar que hubo un sismo. Y nosotros entregamos las características de dónde ocurrió ese temblor, en qué parte ocurrió el terremoto y qué magnitud tiene, que son los dos elementos fundamentales para poder estimar el potencial tsunamigénico de un terremoto. Y eso, como digo, lo hacemos en menos de 5 minutos y entregamos esa información a ambas agencias por múltiples canales de comunicación, cosa de que no se pierda esa información en el camino. Así es que este protocolo ha sido preparado, ha sido testeado durante ya varios años. Lo que tú decías, Sergio, estamos mucho más preparados que hace 15 años, pero no obstante, el mismo Centro Sismológico, te tuvimos en una entrevista con nuestro periodista Cristian González hace unos días en nuestra edición digital, en nuestra página web, donde el Centro Sismológico cifraba en más de 60% las probabilidades de un terremoto de magnitud 8, como el que tuvimos justamente hace 15 años o superior, este 2025 o el 2026 en Chile. Es difícil pronosticar la fecha exacta, pero efectivamente hay tramos de tiempo que debiese generarse estos movimientos de placa. Estamos cerca, pero hoy día tendríamos la capacidad de poder medirlo y de poder conocerlo antes. Cuando hay estos enjambres sísmicos, o es realmente algo como dice, oye, está temblando mucho, puede venir algo más grande, ¿es tan así? Bueno, tenemos la historia. En la historia sísmica de nuestro país, nosotros tenemos alrededor de un terremoto de magnitud 8 de ese orden o superior, una vez cada 12 años, si uno cuenta los últimos 100 años o los últimos 200 años o los últimos 400 años, con los registros documentados por españoles. Esa información, nosotros vemos que el periodo interevento de estos terremotos de magnitud mayor, digamos 7.8 o mayor, o 8.0 y mayor, se extienden aproximadamente entre 0 años. El terremoto del 60, por ejemplo, tuvo un terremoto de magnitud 8 33 horas antes del terremoto más grande, de modo que en el mismo año ocurrieron 2 terremotos. Y el periodo que se ha extendido más, en el cual no hay terremotos, son 31 años, de manera que todos los demás están entre medio de eso con un promedio del orden de 12 años, de ese orden aproximadamente. Claro. Eso significa, como el último terremoto de magnitud 8 que ocurrió en la zona de Illapel, en los Vilos, hasta la península de Talinay, en el norte chico, ese terremoto ocurrió en el año 2015, entonces ya han transcurrido 10 años, y eso implica que las probabilidades de que ocurra un próximo terremoto se van incrementando cada año que pase sin que haya un terremoto. Esas probabilidades aumentan. Van aumentando, exacto. Y yo te preguntaba por estos enjambres, o sea, cuando tiembla varias veces seguidas, no necesariamente aviso que venga algo más grande. Bueno, es justamente de los terremotos grandes, de ellos se presentan con esta actividad precursora. Y el terremoto de 2014, el último terremoto de 2014 en la zona de Iquique y Pisagua, aproximadamente en el norte de Chile, tuvo un terremoto de magnitud 6.7 con 2 semanas de anticipación. Y desde entonces, de esas 2 semanas antes, hubo una cantidad de temblores, una seguidilla de temblores muy, muy importante. Entonces, esa zona sí tuvo precursores que se pueden entender después de ocurrido el terremoto mayor, que ocurrió el 1 de abril, como precursores. El terremoto de 1985 en Chile Central también ocurre. También tuvo precursores, claro, tembló harto. 11 días antes hubo mucha sismicidad que fue sentida, fue percibida por la población. Sin embargo, el terremoto del 2010 no tuvo ningún precursor. Y así hay muchos también sismos importantes en Chile que no han tenido precursores. Entonces
En algunos casos se da, en otros casos no se da. Y en otros no se da. Oye, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Va a ser, yo creo que es muy requerido por diferentes medios de comunicación usted hoy día. Usted siempre amable con puranoticia.cl. Muchas gracias por este contacto. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenos días. 2 minutos nos separan de las 10 de la mañana.